el futuro aleatorio de la psiquiatría como disciplina. Por toda nuestra presencia evolutiva en este planeta, los residentes microscópicos de nuestros intestinos nos han asistido en la descomposición, para nuestra nutrición, de las resistentes materias fibrosas vegetales en pago por el privilegio de vivir en medio del rico caldo nutritivo que les proveemos. Ahora parece que sus roles se extienden más allá de asistir en la digestión de ciertas fibras. Feflen, calorías, dietas, hormonas y microbios, pentateuco críptico de la obesidad. Por mucho tiempo me ha preocupado la idea de que nuestros campos de conocimientos en las ciencias médicas y las del comportamiento están fragmentados y permanecen incoherentes entre sí. Filósofo griego Pitágoras, inventor de la palabra filosofía, véase más adelante para atribuciones. Nuestro interés personal en los microorganismos y en los efectos que estos causan a nuestra salud ha sido sobrepasado por el interés que estos minúsculos elementos causan a nuestro comportamiento cuando secuestran nuestras mentes y las de otros animales que invaden y cuyo juicio enajenan. Leer más. http cara de disgusto /www.monografías com /trabajos 97 neurociencia epigénesis microbios mente arrebatada y ilusión del libre albedrío neurociencia epigénesis microbios mente arrebatada y ilusión del libre albedrío. A pesar de lo mucho que hemos estudiado y lo mucho que hasta ahora se ha publicado en el campo fértil del desarrollo y de la evolución, y genética del comportamiento, todavía carecemos de un cuerpo básico de conocimientos organizados o de un pentateuco, o vademecum que catalogue sus normas. Lo que deseo expresar aquí es que, aunque tantos investigadores extraordinarios, miembros de nuestras disciplinas, han demostrado un interés en la filosofía de nuestras ciencias, todavía carecemos de una antología filosófica de nuestros pensamientos organizados y derroteros presagiados. La filosofía, de acuerdo a Karl Jaspers, es base del entendimiento de la psiquiatría. Este artículo representa un esfuerzo, como contribución, a destacar la importancia del desarrollo formal de una filosofía de la psiquiatría moderna, como ciencia básica del entendimiento de la mente humana y de los microbios que nos inciden como aspectos del mismo proceso. Para dar comienzo, exploraremos en breve la definición de la filosofía como disciplina, y de los aspectos de la misma, que en este espacio nos conciernen. De la enciclopedia Wikipedia-es extraemos la imagen del busto de Pitágoras que se encuentra en la página anterior, dándoles en este espacio atribución por su uso, y por una descripción abreviada de la misma disciplina. Aunque el texto sea digno del discurso del Jabberwocky en A través del espejo, aquí sigue. La filosofía, del latín filosofia, y del griego antiguo amor por la sabiduría, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Seguir leyendo. https://wikipedia.org/wiki/filosof C3% Ada cierra paréntesis. Filósofos de las ciencias hay muchos. Filósofos de pasatiempo o de inclinación, existen aún más, los anglosajones los llamarían de avocación. De entre los pensadores más destacados que han contribuido sus ideas, de manera directa o indirecta, al avance de la psiquiatría moderna contamos a muchos a quienes, en este espacio, damos reconocimiento, en orden de cómo surgen a nuestra remembranza, por la persistencia ideológica de sus contribuciones como por la relevancia de sus ideas. Tenemos a Freud, Anna y Sigmund, C.G. Jung, Antonio y Hannah Damasio, Melvin Conner, Daniel Dennett, Blaise Pascal, Axel Munthe, Jacques Lacan, Melanie Klein, René Descartes, Baruch Spinoza, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Albert Schweitzer, Félix Martí Ibáñez, Marcel Proust, Emilio Mira y López, Johann Wolfgang von Goethe, Iván Pavlov, Oliver Sacks y una plétora monumental de intelectuales que, como lo es V.S. Ramachandran, continúan enriqueciendo nuestro pensamiento contribuyendo sus ideas desde disciplinas, que a priorísticamente, parecen residir lejos de las ciencias de la psiquiatría o de las del comportamiento. A ellos y a otros,
cuyos nombres hemos omitido deliberadamente, extendemos nuestra infinita gratitud por lo tanto que han aportado al crecimiento y desarrollo científico de tantos investigadores que laboramos en este campo alrededor del planeta. Prosiguiendo. Es necesario que introduzca una explicación, por omitir, a propósito, consideración en esta tesis, del campo vecino de la psicología. Algo que hago, no por falta de reconocimiento por las contribuciones enormes que la psicología y otras disciplinas no médicas han hecho y continuamente hacen a las ciencias del comportamiento, sino porque en esta lección me comprometo a completar un análisis de la relación entre las conductas de ciertos seres vivos y los microbios, y del impacto que ejercen los últimos en el área del comportamiento humano. La psiquiatría política. Además de lo antedicho, creo que es pertinente que examinemos el rol de nuestra profesión vis-a-vis ciertos acontecimientos mundiales de ocurrencias recientes y de índoles públicos que, a todos, nos afectan. Me refiero al terrorismo internacional patrocinado por gobiernos provocadores y a la inolvidable, escandalosa, y a veces impúdica, y, por sus representantes, persistentemente controvertida, corrida electoral norteamericana del año 2016. Mientras la orquesta silencia, todos siguen bailando. ¿Qué se supone sea el papel que pudiera desempeñar el psiquiatra en las circunstancias actuales? Antiguamente el psiquiatra, en tiempos críticos y de ansiedad colectiva, actuaba como lo hicieran sus antepasados atávicos, los brujos, los chamanes, los hechiceros, los profetas o los exegetas. Interviene con su magia para mitigar el estrés y restaurar equilibrio emocional a los miembros de las sociedades en que vivían. A nuestra clase, entonces, recae disipar la ansiedad colectiva por medio de las palabras contenidas en el hechizo de una interpretación oportuna que, clarificando la naturaleza y orígenes de los eventos, aliviaba las ansiedades del pueblo. La práctica antedicha la utilizó Freud en el método psicoanalítico con resultados de eficacia extraordinarios. Actualmente, frente a los acontecimientos desconcertantes que nos asedian, los psiquiatras, de antes vociferantes ante los abusos de los políticos y de los excesos del poderoso, adoptan el rol del oráculo mudo. Rol que refleja tristemente la posición y percepción de individuo pusilánime que caracteriza el estilo gubernamental del presidente Barack Obama. ¿Por qué, nos preguntamos, la razón actual para este mutismo tan estridentemente fuera de carácter para el presidente Obama y nuestros correligionarios? No tenemos la respuesta. Para los psiquiatras de antes así no lo era. Recordamos con nostalgia las voces que se aunaran en cacofonía estrepitosa para oponer la causa injusta de la introducción de la homosexualidad como categoría diagnóstica en DSM-IV. Voces que no fueran refrendadas como tampoco lo fueran las que expresaron opiniones negativas acerca de la candidatura presidencial de Barry Goldwater en 1964. Como, por contraste, voces que permanecieron silentes cuando fallaran en recriminar el rechazo de Tom Eagleton como compañero de boleta del aspirante a la presidencia George McGovern en 1972 por sufrir de trastorno bipolar. En este último ejemplo el mutismo identifica al psiquiatra como homo político. En esta elección actual, en el 2016, lo que estamos presenciando en los Estados Unidos es un ataque frontal a las instituciones y valores tradicionales de esa nación por candidatos presidenciales que hacen uso desfachatado de la mentira para ocultar las verdades al público votante y para denigrar a personas quienes les son desagradables o cuyas inclinaciones les son desfavorables. Candidatos que sumen el proceso del debate civilizado a los niveles más sórdidos de lo indecoroso y más absurdo de las inmoralidades humanas. Entonces fue cuando se me ocurrió, releyendo mi artículo El principio antrópico como fulcro, que encontré las siguientes palabras. Sentado pasivamente contemplando la majestad, el orden y la compleja belleza de nuestro universo, el ser humano ha alcanzado dimensiones inimaginables de introspecciones acerca de nuestros orígenes y de nuestra naturaleza cósmica. Sin embargo, nuestros conocimientos y nuestros logros, excepcionales como son para un mero ser vivo, no han logrado obtener, con permanente precisión y certeza, las respuestas a las preguntas fundamentales que siempre hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Y, para quienes en él creen, dónde está y cómo lo alcanzamos? Para quienes practican la psicoterapia, ciencia y arte que pondera y examina los fenómenos más esotéricos, inexplicables y recónditos de la mente, como es el de la conciencia, un entendimiento, aunque sea somero, de nuestro pasado sideral es digno de nuestro mayor interés. El terapeuta es el observador,
Y por medio de la transferencia contra transferencia es el observador de un universo interior que, por medio de los mecanismos psíquicos, lo comunica con la inmensidad del universo al que todos conformamos. Cuando contemplamos, ignorando nuestras fortalezas indecibles y fragilidades naturales, nuestras flaquezas y la futilidad aparente de todo lo que nos rodea, nos queda como recurso el hacer todo lo posible para entendernos a nosotros mismos, algo que el bardo Lope de Vega nos recuerda cuando nos amonesta con estas sabias palabras: camina mejor quien va mirando las estrellas. Pensé, entonces, en el significado de lo que llamamos libre albedrío, concluyendo, fatalista y pesimistamente, en que de lo que hoy somos testigos no tiene otra alternativa posible, que está ocurriendo porque, de modo inmanente, aunque de manera inexplicable, debe suceder de acuerdo a ese llamado principio antrópico. Que estamos, como si fuese, en medio de un cambio de paradigma político/diagonal evolutivo, histórico cuya marcha es tan progresiva como inexorable y cuyo objetivo para nosotros es tan ineludible como irreprimible. Como tal, entonces será nuestra misión en este espacio descifrar su presencia y explicarlo. Calcular su significado, trazar su trayectoria e interpretarlo, como exegetas de la realidad que somos, para quienes deseen escucharnos. Lo antedicho históricamente ha sido nuestro objetivo como terapeutas, curadores y psicoanalistas. Que hoy, colectivamente, no lo hayamos hecho, es tal vez por la misma razón que existen tendencias pasmosas de nuestros comportamientos que contradicen las ideas que nos inspiran, los valores éticos que nos contienen y refrenan, y las actitudes que influyen nuestros pensamientos de manera que parecen ser sobredeterminadas. Como arañas cuyas mentes han sido poseídas por el veneno de una cierta avispa. Darwin, quien se apartó de la teología y de la creencia en una divinidad, a pesar de que por así hacerlo se distanciaba de su adorada esposa. Escribió a su amigo S.G. una esquela comunicando el horror percibido frente a una de las tantas especies de insectos que secuestran las mentes de otros seres vivos para lograr la reproducción de sus huevos. Leamos. In fairness, nature has a whole lot of genuine monsters, zombie ant fungus, ticks, hookworms, fire ants. He could go on. But only one of those monsters was sufficiently horrid enough for Charles Darwin to find it as evidence against the existence of God. Well, that and cats playing with mice, but wasps have grotesquerie going for them. This is Darwin's almost full quote regarding the conflict between divinity and waspry, from a letter written to the pioneering botanist Asa Gray. With respect to the theological view of the question, this is always painful to me. Yambi Wilder. He had no intention to write atheistically, but I own that I cannot see as plainly as others do, and as I should wish to do, evidence of design and beneficence on all sides of us. There seems to me too much misery in the world. I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created the ichneumonidae with the express intention of their feeding within the living bodies of caterpillars. Ver más. http://motorboard.vice.com/read/ Darwins-monsters-parasitoid-wasps cierra paréntesis. Por la antedicha razón acudo a los microbios quienes, en su presencia vasta y abrumadora, y con la influencia que ejercen en quienes utilizan para sobrevivir, para explicar lo hermético de nuestros comportamientos cuando nuestra especie enfrenta cambios paradigmáticos que, además de sorprendernos, nos dejan confusos, atónitos y perplejos. En esta coyuntura me parece oportuno ofrecer una entrada de Wikipedia-es para explicar la esencia de lo que significamos cuando estamos hablando del principio antrópico. El principio antrópico, de antropos, ser humano, especie humana en griego, es un principio que se suele enunciar como sigue. El mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. En cosmología, el principio antrópico establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. En otras palabras, si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. Los diferentes intentos de aplicar este principio al desarrollo de explicaciones científicas sobre la cosmología del universo han conducido a una gran confusión y elevada controversia. Stephen W. Hawking, en su libro Historia del Tiempo, habla del principio antrópico aplicado al tema del origen y formación del universo. Hawking dice, vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Expone que hay dos versiones del principio antrópico, la débil y la fuerte. Sobre el tema de la formación del universo, concluye diciendo que si no fuese como es, o que si no hubiese evolucionado como evolucionó,
nosotros no existiríamos y que, por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos, o por qué no existimos, no tiene sentido. El principio antrópico cosmológico también es el título de un controvertido libro de John de Barrow y Frank J. Tipler publicado en el año 1986 en el que se expone la versión más fuerte del principio antrópico, la cual implicaría la aparición forzosa de vida inteligente como consecuencia cosmológica de la evolución del universo. El razonamiento de Barrow y Tipler es, para muchos científicos, sin embargo, un razonamiento puramente tautológico. En efecto, el principio antrópico en su forma más básica se puede considerar casi un lugar común, ya que indica que cualquier teoría sobre la naturaleza del universo debe permitir nuestra existencia como seres humanos y entes biológicos, basados en el carbono en este momento y lugar concretos del universo. Seguir leyendo. Entonces, si todo ha seguido un trayecto predeterminado para garantizar la vida cósmica. Esa ruta, aunque seamos creyentes o no en un diseño inteligente, parece darnos razones para pensar que es posible que elementos minúsculos que existen en nuestros universos interiores en tal abundancia, que son considerados mensajeros de la panspermia universal, que ellos podrían transmitir el mandato coordinado para preservar nuestros destinos, utilizando el poder de los microbios para lograr esos fines. Léanse mis ponencias al respecto. Prosiguiendo. Hoy nos encontramos en medio de un dilema que, debido a la comprensión de nuestro mundo, nos encontramos confusos porque los parámetros filosóficos que de antes nos sirvieron de guía parecen agotarse. Por ello, más que nunca, necesitamos de la contribución de seres visionarios que puedan ser intérpretes de los eventos que nos asedian, brindándonos sus especulaciones, a veces científicas, a veces no tanto, pero siempre sujetas al diálogo y a ser consideradas dentro de la razón pura de acuerdo al método kantiano. Por ello, en esta contribución hemos encaminado nuestras labores a descifrar los fenómenos que actualmente nos afectan para encontrar modos de cómo utilizar los conocimientos acumulados poniéndolos a nuestro servicio para lograr una ventaja adaptativa frente a reinantes circunstancias ambiguas y que otrora nunca hubiésemos sido capaces de imaginar, concebir y mucho menos anticipar. En resumen, cuando, como individuos prehistóricos, comenzamos a ponderar los arcanos de nuestras existencias, nos empecinamos en hacer uso de esa curiosidad que, como característica, define a los simios, especialmente al antropoide Homo sapiens sapiens que entre todos somos. Cuando eso sucedió nació la filosofía. En tiempos lejanos nuestras deliberaciones nos condujeron al logro de yacer las fundaciones de la filosofía como disciplina para descifrar nuestros enigmas. Mientras que más adelante surgieron otras ramas del saber cogitado que han crecido de manera prodigiosa. Aún el arte de la política ocuparía un lugar asignado en el pabellón de los conocimientos humanos, cuando Maquiavelo introdujo la práctica del gobernante en sus escritos, tan importantes como imperecederos. Mientras, actualmente, en nuestras ciencias. En la psiquiatría, nosotros necesitamos retornar a los aspectos básicos originales que fundaran el pensamiento filosófico, añadiéndoles al de nuestra disciplina, no solo para optimizar el destino del paciente asignado la etiqueta de enfermo mental, sino para el desenmascaro fundamental de ciertos políticos, quienes en nuestro entorno obstruyen, con sus ideas idiosincrásicas, el bienestar colectivo. Lo que, siendo leído y una vez asimilado, añade importe, sin ofrecer nada sustancial para comprender los dilemas que nos circundan. Trump. Hoy somos testigos de la emergencia abrumadora de un político sin bases, sin experiencia y sin talentos quien, contra todas las contingencias en su contra, lograría eliminar a 17 opositores para la nominación de ser candidato de su partido. Alcanzando de manera inexorable a pesar de todos los errores insólitos que, en el proceso, cometiera. Por todas sus barrabasadas verbales, Trump es repudiado aún por uno de sus abogados, mientras sigue ganando popularidad en ciertos grupos descontentos con la persistencia del interminable status quo. Mientras que cuenten con una nominación, que se tenía fuera garantizada como una ordenación, continúa luchando para, como Cassandra moderna, ser escuchada, o, por lo menos, considerada fiable y para disipar la nube negra que la cubre entre los dos candidatos, definiéndose como la menor de dos males. Entonces, he aquí donde entran los microbios, que han influido el derrotero de los eventos, como lo hacen en el caso de la toxoplasmosis, del ébola y como lo hace el psique cuyas transmutaciones son verdaderamente pasmosas.
Por ello es que existe la realidad de entender que necesitamos una filosofía de la psiquiatría para descifrar los eventos, como quisiéramos haber hecho cuando concibiéramos la infectobesidad como asunto palmario. Con su presencia ubicua en todo ser viviente en el planeta, los gérmenes dominan un sector muy extenso de la gama de todos los comportamientos posibles de quienes invaden, a veces en detrimento de sus anfitriones inconscientes. Que sea esta presencia el fenómeno responsable por el acrecentamiento de la influencia que Trump ha ganado, a pesar de haber insultado a grupos, por todos, considerados fuera de su alcance. Como sucediera cuando ataca vilmente a los padres islámicos de un soldado que mereció la medalla de honor, cuando este último sacrificara su vida para salvarlas de los miembros de su avanzada. Quizás Trump o Clinton, en el esquema que propongo, resultará produciendo el cambio de paradigma que la nación norteamericana merece, porque como presidente, quienquiera que fuese electo, debido a los eventos actuales, se inclinan a hacer cambios que no fueran planeados en su plantilla original. Si pudiéramos asegurar a nuestros seguidores de la realidad de que algo tan simple existe como aquí hemos explicado, sería algo de mucha utilidad, ya que, por lo menos sabrían que los eventos que contemplan son parte de algún plan evolutivo magistral y antrópico, involucrando a los microbios, aunque de orígenes indeterminados. Para ese tipo de ejercicio nos sirve la filosofía psiquiátrica. Autor: Dr. Félix E. F. Laropka. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.